Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chismecito jugoso aquí en nuestro canal. Ya saben que me encanta traerles lo último, lo más candente, lo que está en boca de todos, y hoy prepárense porque vamos a explotar la bomba. Hoy vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado polémica, teorías, y que hoy parece tener una respuesta definitiva. Sí, estamos hablando de Can Yaman y de Method Demir, esa pareja que nos enamoró en la pantalla, que nos hizo soñar con historias de amor de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas, pero que también, como en todo cuento, tuvo su parte oscura, sus rumores, sus dimes y diretes. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a profundizar en todo esto porque Can Yaman, sí, él mismo, ha revelado algo que va a cambiar la perspectiva de muchos sobre lo que sucedió entre ellos. Así que si eres fan de esta pareja, si seguiste de cerca su historia, si te quedaste con la duda de qué pasó realmente, quédate conmigo hasta el final porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que se me olvide, no se les olvide darle al botón de suscribirse. Ya saben que aquí tenemos contenido nuevo cada semana, con todos los chismecitos que nos encantan, así que únete a esta gran familia que cada día crece más. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Method Demir, como muchas otras en el mundo del espectáculo, estuvo rodeada de un aura de misterio y especulaciones. Desde su explosiva química en la pantalla, que traspasó la televisión y llegó a nuestros corazones, hasta las confirmaciones de su relación en la vida real, todo parecía perfecto. Y claro, como en toda historia de amor mediática, la presión fue enorme. Los fans divididos entre los que apoyaban con fervor esta unión y los que tenían sus dudas, creaban un ambiente de expectativas altísimas. La conexión que proyectaban en la serie Erkencicus, pájaro madrugador para nosotros, era innegable. Can con su atractivo magnético y esa mirada que derretía hasta el corazón más helado, y Demet, con su carisma, su dulzura y su talento arrollador, formaban una pareja que parecía salida de un sueño. Era imposible no shippearlos. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y mensajes de apoyo para esta pareja. Sus apariciones públicas causaban furor y parecía que finalmente el amor de cuento de hadas se había hecho realidad. Pero como suele suceder en estos casos, las cosas no son siempre lo que parecen. Los rumores comenzaron a circular con la misma rapidez con la que se multiplicaban sus fans. Se hablaba de celos, de discusiones, de diferencias irreconciliables. Y aunque ambos trataban de mantener la calma y no alimentar los chismes, la presión era cada vez mayor. La ruptura, que llegó como un jarro de agua fría para muchos de nosotros, fue aún más confusa. Se especuló sobre las razones, se crearon teorías que iban desde incompatibilidades de carácter hasta supuestas infidelidades. Y aquí es donde la cosa se puso aún más tensa. Uno de los rumores más fuertes y que más daño hizo, fue la acusación de infidelidad por parte de alguno de los dos. Muchos decían que uno de ellos había engañado al otro, y eso, obviamente, generó un gran revuelo en redes sociales. Los fans se dividieron, comenzaron las guerras entre bandos, y la imagen de la pareja, que había sido tan idealizada, se vino abajo. Pero hoy, mis amores, todo esto puede cambiar. Hoy tenemos una versión de primera mano, directamente de boca de Can Yaman, que promete aclarar muchas dudas y, sobre todo, limpiar los nombres de ambos. Y es que después de mucho tiempo de silencio y de dejar que las especulaciones corrieran sin control, Can ha decidido hablar y poner las cartas sobre la mesa. En una entrevista reciente que ha dado la vuelta al mundo, Can Yaman abordó el tema de su relación con Demet de una manera directa y sin rodeos. Y lo que ha dicho, mis queridos chismosos, ha dejado a más de uno con la boca abierta. En primer lugar, Can fue muy claro al desmentir categóricamente cualquier rumor de infidelidad. Sí, lo que oyen. El actor afirmó que jamás hubo engaño por parte de ninguno de los dos. Que la ruptura, aunque dolorosa, fue producto de otros factores, y no de una traición como se había especulado. Esto, por supuesto, cambia por completo la percepción que muchos tenían sobre el fin de su relación. Se descarta por completo esa imagen de uno de ellos como el malo, de la película, y se abre paso a una historia donde las cosas fueron mucho más complejas de lo que se pensaba. Can, visiblemente afectado por todo lo que se había dicho sobre ellos, expresó su frustración por cómo se había manejado la situación en los medios. Y es que, como bien sabemos, los rumores pueden llegar a ser muy dañinos y a menudo distorsionan la realidad.
El actor explicó que tanto él como Demet, desde un principio, habían intentado llevar su relación con discreción, pero la atención mediática era tan fuerte que resultaba imposible. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizada y magnificada por los medios y las redes sociales. Y esto inevitablemente creó una presión que terminó afectando a la relación. Además, Khan también hizo referencia a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. El actor mencionó que tanto él como Demet son personas muy reservadas y que les costaba mucho compartir su vida personal con el mundo. La exposición constante a la que estaban sometidos generaba un estrés adicional que al final influyó en su decisión de separarse. Y este punto, mis amores, es fundamental para entender la complejidad de este tipo de relaciones. No es lo mismo una relación común, donde la privacidad es un derecho, que una relación en el mundo del espectáculo, donde la vida personal se convierte en un tema de dominio público. La presión, los comentarios, las críticas, todo esto va sumando y termina por desgastar cualquier relación, por fuerte que parezca. Khan también resaltó la admiración y el respeto que siente por Demet. A pesar de que su relación no funcionó, el actor dejó claro que guarda un gran cariño por ella y que valora enormemente su talento y su profesionalismo. Desmintió también cualquier rumor de que su relación hubiese terminado en malos términos. Al contrario, Khan aseguró que siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Esto es importante, mis queridos chismosos, porque desmiente esa idea de que quedaron como enemigos. Demuestra que a pesar del dolor de la ruptura, fueron capaces de mantener la compostura y de respetar la relación que tuvieron en su momento. Khan también se tomó un momento para hablar sobre el impacto que tuvo esta situación en su salud mental. El actor admitió que las críticas y los rumores le afectaron profundamente y que necesitó tiempo para recuperarse. Esto, mis amores, es una prueba más de lo dañinos que pueden ser los comentarios en redes sociales y de cómo la presión mediática puede afectar incluso a las personas más fuertes. Es importante que seamos conscientes del poder que tienen nuestras palabras y que seamos responsables a la hora de opinar sobre la vida de los demás. Khan también habló sobre la importancia de aprender de los errores y de seguir adelante. El actor dijo que la relación con Demet fue una etapa importante en su vida y que le dejó muchas enseñanzas. Y aunque no resultó como esperaban, ambos fueron capaces de madurar y de seguir adelante con sus vidas. Estas palabras, mis amores, demuestran una gran madurez y una capacidad de aprendizaje. Es importante reconocer que las relaciones, por más perfectas que parezcan, a veces no funcionan y que lo más importante es ser capaces de aprender de la experiencia y seguir adelante. Khan, con estas declaraciones, ha logrado no solo limpiar su nombre y el de Demet, sino también dejar claro que la realidad muchas veces es mucho más compleja de lo que se cuenta. Que las relaciones son un proceso y que hay muchos factores que influyen en su desarrollo y su final. Y lo más importante, que no podemos juzgar a las personas basándonos en rumores y especulaciones. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos, más allá de los rumores de infidelidad? Khan, en esta misma entrevista, dio algunas pistas sobre los posibles motivos de la ruptura. El actor mencionó que, como en cualquier relación, tuvieron diferencias de opinión y que en algunos momentos fue difícil llegar a acuerdos. También reconoció que la presión mediática y la exposición constante a la que estaban sometidos influyeron en su relación. Y es que vivir bajo la lupa de los medios no es nada fácil. Cada movimiento se analiza, cada palabra se magnifica y cualquier desacuerdo puede convertirse en una bomba que explota en las redes sociales. Y esto, como ya hemos dicho, genera un desgaste importante en cualquier relación. Además, Khan también hizo referencia a que sus carreras profesionales, en ese momento, estaban tomando caminos distintos. Tanto él como Demet estaban enfocados en sus propios proyectos y tenían metas diferentes. Y esto inevitablemente creó una distancia que fue difícil de superar. Y esta, mis amores, es una realidad que afecta a muchas parejas, no solo en el mundo del espectáculo. Las ambiciones profesionales, los proyectos personales y los diferentes ritmos de vida pueden generar una brecha que, si no se gestiona correctamente, puede terminar por separar a las personas. Khan también habló sobre la importancia de la comunicación en cualquier relación. El actor reconoció que en algunos momentos, la comunicación entre él y Demet no fue la mejor y que esto contribuyó al desgaste de la relación. Y es que la comunicación es la base de cualquier relación sana. Si no somos capaces de expresar nuestras emociones, de comunicar nuestros miedos, nuestros deseos y nuestras necesidades, es muy difícil que una relación pueda prosperar. Khan también destacó la necesidad de respetar los tiempos.
Y los espacios de cada persona. El actor mencionó que en algunas ocasiones, la presión mediática y la constante atención de los fans invadía su privacidad y la de Demet, lo que generaba tensiones y malestar. Y es que todos necesitamos nuestro espacio personal, nuestro tiempo para reflexionar, para desconectar y para recargar energías. Y esto en una relación mediática es aún más importante. La falta de privacidad y la constante exposición pueden llegar a ser asfixiantes y terminar por dañar cualquier vínculo. En resumen, Khan con sus declaraciones, ha ofrecido una visión más completa y realista de lo que sucedió en su relación con Demet. Ha dejado claro que no hubo infidelidades, que la ruptura fue producto de una serie de factores y que ambos, a pesar de todo, guardan respeto y cariño mutuo. Y lo más importante, ha dejado un mensaje claro sobre la necesidad de no juzgar a las personas basándose en rumores y especulaciones. La historia de Khan y Demet es un ejemplo más de cómo la presión mediática y los rumores pueden distorsionar la realidad. Y es un recordatorio de que, detrás de cada figura pública, hay una persona con sentimientos y emociones que merece ser tratada con respeto y consideración. Y bueno, mis amores, después de esta bomba de información, de escuchar la verdad de primera mano, es momento de hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Can Yaman, en una reciente entrevista, ha revelado que jamás hubo engaño en su relación con Demet Özdemir. El actor ha desmentido categóricamente los rumores de infidelidad que circularon tras su ruptura y ha asegurado que su relación terminó por otros motivos, como la presión mediática, las diferencias de opinión y sus diferentes caminos profesionales. Khan también ha destacado el cariño y el respeto que siente por Demet y ha reconocido que ambos aprendieron mucho de la experiencia. El actor ha expresado su frustración por cómo se manejó la situación en los medios y ha lamentado el daño que los rumores causaron a su imagen y a la de Demet. Además, Khan ha hecho un llamado a la reflexión sobre la importancia de no juzgar a las personas basándose en especulaciones y ha resaltado la necesidad de respetar la privacidad y los tiempos de cada persona. En resumen, la versión de Khan cambia por completo la perspectiva sobre su ruptura con Demet. Ya no podemos hablar de un malo de la película, sino de dos personas que, a pesar de su amor, no lograron superar los obstáculos que se presentaron en su camino. Y esta, mis amores, es una lección importante para todos nosotros. Las relaciones son complejas, a veces funcionan, a veces no, y es fundamental respetar las decisiones y los sentimientos de los demás. La historia de Khan y Demet nos enseña que no siempre hay un culpable, que a veces las cosas simplemente no se dan y que lo más importante es ser capaces de aprender de las experiencias y seguir adelante. Así que, mis queridos chismosos, de ahora en adelante, cuando escuchen rumores o especulaciones sobre la vida de los famosos, recuerden la historia de Khan y Demet y sean más cautelosos a la hora de juzgar. Recuerden que detrás de cada personaje público hay una persona real, con sentimientos y emociones, que merece ser tratada con respeto. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre las declaraciones de Khan y si tenían otra perspectiva sobre su relación con Demet. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle al botón de me gusta, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal. Ya saben que aquí tenemos contenido nuevo cada semana, con los mejores chismecitos del mundo del espectáculo, así que no se pierdan ni un solo detalle. Los quiero muchísimo, mis amores. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos gigantes. Hasta la próxima.